Hoy el mensaje para nuestras vidas tiene por título Recuperando lo que me pertenece. Dígale a su compañero: hoy vamos a recuperar lo que nos pertenece. Recuperar lo que nos pertenece, porque no sé si usted ha visto en su vida, en su casa o en su familia, que hay áreas de nuestra vida que no han sido totalmente recuperadas después de conocer a Cristo. Y hay algo muy importante, y es la disposición que tenemos para escuchar el mensaje de Dios y depositarlo en nuestros corazones. Porque cuando Dios envió un mensaje a través del profeta Jeremías, Él dijo algo al pueblo y les dijo: paraos en los caminos. Les dijo: así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron: no andaremos. Impresionante la respuesta que el pueblo dio, porque cuando nosotros necesitamos recuperar algo, tenemos que volver al punto donde lo perdimos. Y hoy quiero compartirte esta palabra porque hay algo que inquieta mi corazón. Inquieta mi corazón la parte de la familia. Y siempre levanto oración a Dios todos los días. Primeramente por las familias de esta casa Torre Fuerte, que el Señor nos ha concedido pastorear a mi esposo y a mí. Y levanto esta oración, pero hay una necesidad grande, que las familias les ha sido quitado, les ha sido robado, les ha sido retenido, atado algo de sus vidas, y que no hay como esa plenitud en la familia, y que Dios desea traerlo nuevamente a nuestras vidas. Hay algo que en mi corazón arde, y de verdad es que a mí me duele que las familias completas no estén rendidas al Señor. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer, y la palabra de Dios nos habla, y este mensaje tiene algunos meses en mi corazón, porque es necesario poder atender a la voz de Dios y hacer la voluntad de Dios y seguir los pasos, ser instruidos en esta palabra, para que nosotros podamos recuperar. El libro de Malaquías capítulo 4, verso 4 al 6 dice de la siguiente manera: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta es una palabra que Dios hace un llamado a nuestros corazones, a nuestras vidas, y les dice: acuérdense ustedes de obedecer las leyes que entregué a Moisés mi siervo. Todos los decretos, todas las ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí, que fueron dadas para todo el pueblo de Israel. Y dice: yo les voy a enviar al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, porque su predicación, escuche esto, su predicación, su palabra, su mensaje hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. De lo contrario, sucederá que yo vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Una maldición no es algo que tú dices: ay, qué padre, cómo disfruto la maldición. ¿Verdad que no? Porque es algo malo que sucede, y muchas veces dentro de nuestra familia estamos viviendo situaciones complicadas.
Vivimos situaciones difíciles referente a la familia, porque la familia es el blanco que Satanás utiliza para atacar nuestras vidas. Y como hijos de Dios tenemos que aprender la palabra de Dios y tenemos que instruirnos para que podamos hacer lo que el Señor nos pide. Dice el verso 4: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, porque yo le di leyes, le encargué en Horeb ordenanzas para todo el pueblo. Pero también dice que Dios al final dice de esto: porque yo puedo venir y herir la tierra con maldición. ¿Dónde surgió todo esto y dónde nosotros podemos comenzar en la familia para hacer algo y recuperar lo que el enemigo nos ha robado? La Biblia nos enseña en el libro de Éxodo capítulo 20, porque hace referencia a la ley de Moisés. En la ley de Moisés fueron escritos en las tablas de la ley 10 mandamientos. Y en esos 10 mandamientos vamos a encontrar un mandamiento importante que tiene que ver con los padres y tiene que ver con los hijos. Verso 12 de Éxodo 20 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Efesios 6 verso 2 y 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Antes de ser padres, nosotros somos hijos. Y hay un mandamiento que se establece en la palabra de Dios muy importante. La Biblia dice que es el primer mandamiento con promesa. No todos tienen una promesa. Es un mandamiento que vamos a cumplir y vamos a recibir un resultado en nuestras vidas bueno. Pero en este mandamiento específicamente, que tiene que ver con los hijos, dice: honra. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ese puede ser una razón por la cual no te ha ido bien en la vida. Puede ser una buena persona, muy trabajador, muy comprometido, comprometida. Puede ser una persona súper responsable, esforzada y valiente. Vamos a agregarle ahí para que no te sientas mal. Pero no te va bien. Tenemos que analizar en nuestra vida si es esa parte de la honra, porque es el primer mandamiento que tiene una promesa de parte de Dios. Y si no ha pasado eso y todavía en tu corazón hay resentimientos, hay cosas, situaciones que están afectando internamente tu vida, y aunque nadie lo sabe, el fruto y el resultado que hay es que a ti no te ha ido bien. Hay otros mandamientos de Dios, pero este es muy importante porque refiere a estos mandamientos específicamente que Dios le dio a Moisés y fueron escritos en unas tablas de piedra. Entonces, tenemos que ver en nuestra vida. A veces decimos: todo bien con mi jefe, todo bien con mi jefa, pero al final en tu corazón tú sabes que no. Todavía cuando platicas dices: y yo me acuerdo cuando mi mamá nos abandonaba, yo me acuerdo cuando se iba, yo me acuerdo cuando mi papá, yo me acuerdo, y siempre estamos en esa situación. ¿Sabes? Esto es muy dado a que uno escuche las historias de las personas adultas, y uno puede escuchar esto y siempre te cuentan la misma historia. No sé si realmente es un testimonio o es una manera de desahogarse, como si fuera la terapia, ¿verdad? Porque hay terapias que son de desahogo nada más y dicen: yo no quiero nada más, nomás quería quien me escuchara. Pues ahora no, se espera, porque pues yo no vine nada más a escuchar. Yo vine aquí a establecer algo de Dios que cambie las cosas. Bueno, eso hago yo, ¿verdad? Le digo: no, ahora me toca a mí y después al Espíritu Santo hacer su obra. Entonces, en esta parte
Dios nos habla a nuestro corazón. Aún tenemos que arrancar cosas que hay en nuestra vida y que eso te quede como una enseñanza, porque la Escritura dice, el Señor dice que si esto no sucede, Él puede venir y va a venir maldición sobre la tierra. ¿Por qué sobre la tierra? Porque es algo muy importante que nos une. Los hijos son una herencia que Dios nos da, una herencia, es una herencia del Señor. Pero los hijos también, y nosotros somos hijos, y ahorita voy a hablar después de la posición de padres, pero como hijos tenemos que aprender. Tenemos que aprender a sanar nuestro corazón y arreglar nuestras situaciones, pero no por encimita. Porque cuando Dios obra, Dios no obra solamente superficialmente, y a Él no lo podemos engañar. Y tenemos que ir a lo profundo del corazón y saber qué es lo que hay dentro de nosotros. Y si hay algo todavía, quizá tus padres ya no viven. Fíjate, ellos ya ni viven, pero tú todavía. Cuando platicas, eso te duele. Y todavía el señor adulto saca su pañuelo rojo de ese que trae y todavía se limpia sus ojos. Porque podemos guardar por mucho tiempo y querernos engañar que nuestra vida está bien, pero eso está deteniendo que nosotros nos vaya bien en la vida y vivamos muchos años. Porque Dios no diseñó que los padres sepultaran a los hijos. Por eso dice, y seas de larga vida sobre la tierra. Por eso no existe un nombre que se le pueda dar a los padres que sepultan un hijo. Viuda, viudo, huérfanos y los padres, Dios no lo diseñó de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Que el enemigo viene y nos roba nuestra bendición a través del engaño. Pero hoy necesitamos, para que el corazón de los hijos se pueda volver a los padres, necesitamos sanar el corazón y buscar qué hay en nuestras vidas. El verso 5 de Malaquías 4 dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Dice que Él va a mandar el profeta Elías. ¿Quién es el profeta Elías? Vamos a ver quién es el profeta Elías de acuerdo a la palabra de Dios. El profeta Elías fue un profeta del Antiguo Testamento en el reinado de Acab y Jezabel. Es el profeta que cerró los cielos para que no hubiese lluvia durante 3 años y medio. También es el profeta que hizo descender fuego del cielo cuando ofreció un sacrificio para volver el corazón de todo el pueblo de Israel hacia Dios, porque ellos se habían apartado de Dios siguiendo a los Baales. Cuando hay un tiempo de sequía donde no se ha terminado los 3 años y medio, Elías se encuentra con Acab y le dice esto: ¿tú eres el que turbas a Israel? Y Elías le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Pero hagamos algo. Vamos, ve, manda a traer. Envía pues ahora y congrega todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Y acá fue y convocó a todo el pueblo. Entonces está el pueblo de Israel, están los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Y se para Elías y comienza a hablarle al pueblo y a decirles: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, entonces deben seguirle. El que los sacó de la esclavitud de Egipto, el que les dio la libertad, y les dice: y si Baal es Dios, entonces vayan en pos de él.
y el pueblo no respondió ninguna palabra. Entonces Elías les vuelve a decir: yo solo he quedado de los profetas, y aquí hay 450 de Baal y 400 de Acera. Hagamos un sacrificio, y el Dios que responda por fuego, Él es Dios. Era un desafío que en ese momento estaba sucediendo, pero Dios estaba enviando un profeta para cumplir un propósito en ese momento. Dice: bueno, ustedes son más, ustedes comiencen. Entonces preparan el lugar donde se va a ofrecer el sacrificio, ponen la leña, ponen el animal cortado para el sacrificio en ese lugar, y comienzan ahora los profetas de Baal y los profetas de Acera, y empiezan a clamar a su Dios, y se postran y le piden: Baal, respóndenos. Y están ahí. Entonces pasa el tiempo y Baal no responde. Entonces es el mediodía y se para Elías y les dice: hey, grítenle más fuerte. A lo mejor está dormido, o anda en el trabajo, o anda de camino. Mira que el que sabe quién es su Dios se la pachanguea. Y entonces ellos, cuando escuchan esto, y les dice: o a lo mejor anda de viaje o está descansando. Ellos comenzaron con más fuerza y empezaron, dice que se cortaban, ofrecían su sangre ahí, se postraban más. Se acabó su oportunidad, se terminó el turno. Y ahora dice Elías: traigan 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel. Las acomoda. Ahora pongan la leña, y ahora vamos a poner la carne del sacrificio. También tráiganme unos cántaros de agua y vacíenlo sobre la carne. Hagan una zanja, un hoyo alrededor del altar. Vuelvan a traer más agua, pónganle más, así que se derrame. Recordemos que era un tiempo de sequía. Y entonces Elías acerca a todo el pueblo, y entonces se pone delante de ellos y comienza ahora a hacer una oración. Elías está en un momento importante, porque el pueblo necesita ver, reconocer una señal de Dios que responda. Baal no respondió, pero ahora toca el turno de Elías. Y entonces Elías hace una oración y le dice esto a Dios: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, hoy sea manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Al terminar esta oración, fuego del cielo descendió, cayó y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y lamió, consumió todo el agua que estaba en la zanja. En el momento que todos a su alrededor, el pueblo de Dios, vio ese milagro y esa respuesta de parte de Dios, dice que se postraron y comenzaron a gritar: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Y en ese momento el pueblo volvió su corazón a Dios. Elías vivió en tiempos de Acab y de Jezabel, y ejerció su ministerio tanto en lo espiritual como en lo moral, y durante mucho tiempo consiguió apartar a Israel del culto a Baal. Ese es el profeta Elías, aparte de todos los milagros que sucedieron y de todas las señales que por medio de él se hicieron. Pero si nosotros vemos en la escritura, en el evangelio de Lucas, revela el cumplimiento de la profecía de Malaquías, cuando el ángel aparece a Zacarías, el sacerdote, que es padre de Juan Bautista y de Elizabeth, quien fue su madre. Dice Lucas 1:11: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso,
Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aquí comienza el cumplimiento de lo que Dios está hablando a través del profeta. Y entonces dice la siguiente porción del verso 16, capítulo 1 de Lucas, verso 16 y 17: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él. Escucha esta palabra y esta revelación: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Dónde se manifiesta ahora esta escritura que dice: Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, a través de Juan el Bautista? Los discípulos le preguntaron a Jesús en Marcos 9:11: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el espíritu y la unción de Elías estaba sobre Juan el Bautista, y lo refiere como este es el Elías que había de venir. Vemos más adelante en Mateo 17:10: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen que Elías venga primero? Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero, él va a restaurar todo. Mas yo digo que Elías ya vino y no le conocieron, porque hicieron con él lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Verso 13: entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. En ese momento los discípulos les cayó el 20, como hoy a ti y a mí, que ahora era Elías el que estaba presentándose por medio de Juan el Bautista para traer un mensaje. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Hacer volver el corazón del pueblo a Dios, y que ellos nuevamente le siguieran y que le sirvieran. Ahora está Juan Bautista. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. ¿Qué predicaba Juan? Diciendo: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 3: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo 3, 5 y 6: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, perdonando sus pecados. ¿Qué vino a traer? Un mensaje de arrepentimiento. Por eso el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento. Llegaba la gente y se metía en el río Jordán y empezaba a confesar todos sus pecados delante de todos, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y cuando él compartía el mensaje y cuando hacía un llamado, el Espíritu Santo los tocaba y la gente se bautizaba, confesaba sus pecados. Y este era el bautismo de arrepentimiento. ¿Qué hacía su mensaje? Volvía el corazón de la gente a Dios. Y ese es el mensaje de arrepentimiento. En este momento ya está en acción el espíritu y el poder de Elías, pero el enemigo ha detenido el espíritu y el poder de Elías en este tiempo. Detiene la bendición en los hijos.
Pero ahora viene la parte de los padres. Pasamos de ser hijos a ser padres, y los que son jóvenes o todavía no se han casado van a llegar también a esa etapa. Y ahora es importante que los padres entendamos que tenemos una gran responsabilidad y que esa responsabilidad no se termina, porque muchos padres abandonan su responsabilidad y Satanás es astuto. Satanás es nuestro enemigo. Trabaja sutilmente y con paciencia para ganar ventaja en toda área que nosotros nos descuidemos. Si volteamos por un momento a ver a nuestra familia, ¿cómo está nuestra familia? Si tú eres hijo, si eres papá, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, los que ya lo tienen, y tus generaciones pasadas, ¿cómo está el cónyuge? Y si echamos un vistazo a ver nuestras generaciones, entonces veremos cómo ha operado el enemigo y cómo ha ganado ventaja en muchas áreas de nuestra vida. Porque los padres han cedido ante fuertes y constantes ataques del enemigo. El enemigo ha tomado ventaja y los ha hecho esclavos a los hijos y a otros que son padres que también son hijos de sus papás. Esclavos de los vicios, esclavos de adicciones, de rebeldía, de deshonra, de pereza, de inmoralidad sexual, de fracaso, de irresponsabilidad, de mentira, de resentimiento, de odio, de rechazo, una falta de amor a la familia. Y a veces los padres todavía decimos: es que es un buen hijo, tiene todas esas cualidades. Y dice: pero es que es bien buen hijo, de verdad. Mire, no da lata, se encierra en su cuarto, parece que ni hay niño. Peligro. Es que mire, es calladito, no habla nada, no hace, de verdad. O sea, pero lo traigo para que le ore, porque usted ve que algo no está bien. ¿Sí? Algo está pasando. Pero nosotros nos hemos querido hacer como padres los desentendidos de esa situación. Y hay algo que si tú conocieras, o podemos entender este día, amados. Les decía a los hermanos que la canción preferida del diablo para los papás es abrazarnos y decirnos: a la rorro papi, a la rorro mami, tú sigue durmiendo, tú no ves nada, tu hijo está bien. Mira esa pataleta que hace, todos los niños lo hacen. Lo que él piensa y de repente lo ves allí medio un poco raro, medio sonámbulo, medio, ha de ser porque se durmió, ha de ser. Cuidado, padres, no nos podemos descuidar del propósito de la vida de nuestros hijos. Cuando los padres perdemos la visión, cuando nos falta visión, entonces perdemos muchas cosas a nuestro alrededor, porque es más fácil hacernos los que no vemos. Dice el pastor: me tapo un ojo, me tapo el otro y nada que ver. No. Cada día que pasa, cada momento que tú ves que esas situaciones están pasando en tu hogar y que no es algo normal, tú tienes más años que tus hijos. No podemos permitir que el enemigo, porque él va a tomar todas las ventajas posibles, incluso quiere tomar las que no le cedemos, las que no le hemos dado, porque la visión te lleva a un propósito y es el motivo que te impulsa a trascender y preparar el camino para tus generaciones. Los hijos sin conocimiento de Dios, porque hay hijos sin conocimiento de Dios, ellos no quieren venir a la iglesia. Hay hijos que están en la iglesia, que sí vienen, que aquí están, y tú dices: por lo menos lo traigo a la iglesia, accede, mira, viene. Y hay hijos que están sirviendo, pero que siguen necesitando la oración, la protección de nosotros como padres. No podemos confiarnos
quiero contarte acerca del sacerdote Elí. Elí era el sacerdote del pueblo de Israel. Era un hombre ya avanzado en edad. Y Elí, dice la Biblia, que sus ojos se habían oscurecido, ya no tenía vista, se había deteriorado por el paso de los años. Era algo normal. Pero el asunto es que no solamente se habían oscurecido sus ojos físicamente, sino también espiritualmente. Y entonces dice la Biblia que sus hijos cometían pecado. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Elí era el sacerdote del pueblo de Israel. Era un hombre ya avanzado en edad. Y Elí, dice la Biblia, que sus ojos se habían oscurecido, ya no tenía vista, se había deteriorado por el paso de los años. Era algo normal. Pero el asunto es que no solamente se habían oscurecido sus ojos físicamente, sino también espiritualmente. Y entonces dice la Biblia que sus hijos cometían pecado. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Estos jóvenes, que son los hijos de Elí, llamados Ofni y Fines, dice la Escritura, los menciona como hombres impíos y sin conocimiento de Dios. Ellos comenzaron a hacer lo incorrecto dentro de la parte del sacerdocio. Había maneras que Dios había establecido cómo ellos iban a recibir una porción de los sacrificios como alimento para la familia sacerdotal. Pero entonces se comenzaron a cambiar todas estas cosas, y una de ellas es que decían: es que primero se tiene que ofrecer el sacrificio y después les vamos a dar a ellos una porción. No, ellos dijeron: no, a mí me vas a dar antes de que se ofrezca el sacrificio. No, es que no es así. Pues va a ser así, y si no, yo lo voy a tomar a la fuerza. Y comenzaron a desobedecer el mandamiento que Dios había dado y menospreciaban las ofrendas de Jehová que él había establecido. En primero de Samuel, capítulo 2, verso 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes, chiquitos? Porque yo oigo de todo el pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Qué pasó en la vida de Elí? Elí comenzó a escuchar, como a veces tú y yo vemos ciertas cosas que no nos cuadran, porque Dios nos da la capacidad de discernir. Los padres tenemos madurez, también tenemos experiencia. Ya caminamos por donde ellos apenas comienzan a caminar. Y a veces vemos las cosas y nos hacemos como los desentendidos. Ay, ya, mijo, ya pórtate bien. ¿Y crees que con ese pórtate bien se rompieron las ataduras, las cadenas, todas las cosas que ese joven o que ese hijo pequeño, adulto, tiene en su vida? Y nos engañamos de esa manera con esa frase aburrida: ya pórtate bien, ya estás grande, ya esto. Eso ya no lo escucha, ya no penetra en la mente, en el corazón del hijo, no toca, no rompe. Y los padres necesitamos levantarnos nuevamente a poder entender que estamos en una batalla espiritual, en una batalla donde no podemos darle lugar al enemigo, no importa dónde estén los hijos.
Porque la palabra de Dios tiene poder y tiene autoridad para que nosotros sigamos declarando la palabra sobre la familia. Y no importa cuánta situación haya, cuánta rebeldía, cuántas cosas, la oración de los padres y la protección siempre les va a alcanzar. Había una mujer que decía, oraba a Dios por su hijo, y su hijo se rebeló. Estaba en la iglesia, tocaba en la iglesia y era parte. Y un día se descuidó, se fue al mundo y me voy a ir a tocar a un grupo del mundo. Y ahí anduvo jugándole al vivo. Pero la mamá nunca dejó de orar por él. Y que ora esto, y un día llega y avienta las cosas y dice, ya vine. Y le dice a su mamá, ¿y qué pasó? ¿Por qué llegaste a esta hora? Tú eres la culpable, porque seguro tú has estado orando por mí. No solo he orado, he ayunado, he clamado y he peleado por ti. Porque hoy me acaban de correr del grupo de música. No me quieren más con ellos. Papás, padres que estamos en este lugar, no podemos hacernos los desentendidos. Dios está con nosotros y tenemos que aprender, porque mira lo que pasó con el sacerdote. Lo que sucedió en su vida es algo impresionante. En ese tiempo, dice la escritura en 1 de Samuel capítulo 3 verso 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Pero algo sucedía en ese tiempo y dice, y la palabra de Jehová escaseaba. ¿Qué sucedía con la palabra? Escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. No sé cómo esté la palabra de Dios en tu casa y en tu familia. ¿Cuál es la palabra que tú leíste y hoy dijiste, esa palabra de Dios la establezco en mi casa y en mi familia? Yo lo creo, yo lo recibo. El reino de Dios está en este lugar. Porque en ese tiempo, esto que estaba pasando y que más adelante vamos a ver la manera tan impresionante, cuando en un hogar y en una familia escasea la palabra de Dios, no va a haber visión. Porque dice, no había visión con frecuencia. La visión siempre te va a conectar a un propósito. La Biblia dice que el pueblo sin visión se desenfrena, se extravía, se desvía, y la visión te lleva a cumplir un propósito y un objetivo, y avanzas hacia esa meta. Y entonces dice, ¿cómo está tu casa de palabra de Dios? ¿Hay visión de Dios en ustedes, padres? ¿Hay algo que ustedes le digan a sus hijos, a su familia? Hoy Dios me dio una palabra para tu vida. Hoy compartamos la palabra. Hoy hablamos, hoy hicimos. ¿O no hay nada? Escasea la palabra. Por lo tanto, no hay visión. ¿Qué pasa cuando no hay esa visión? Algo sucedió y fue tremendo, y pensamos que nada va a pasar, y los hijos siguen creciendo, y todo lo que nosotros dejemos de hacer, el enemigo va a tomar ventaja, y van a llegar días malos para nuestras vidas si no hacemos lo que Dios nos está pidiendo hacer. En ese tiempo, el joven Samuel estaba en presencia de Elí. Él ministraba con Elí, y dice que un día que Elí estaba acostado en su aposento, porque la Biblia dice que sus ojos se oscurecieron de modo que no podía ver. Pero también Samuel estaba durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Dios le habla a Samuel y le dice, Samuel, Samuel. Inmediatamente Samuel se levanta y corre hacia donde está Elí, y le dice, ¿aquí me llamaste? Y le dice, no, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra a él le había sido revelada de manera personal. Y entonces lo llamó una siguiente vez y le dice, ve y acuéstate, yo no te he llamado. Por tercera vez
escucha la voz: Samuel, Samuel. Y entonces corre otra vez hacia donde está Elí, y Elí le dice: yo no te he llamado, pero si escuchas nuevamente esa voz, le vas a decir: habla Jehová, porque tu siervo oye. Llega Samuel, se acuesta y nuevamente vuelve a escuchar esas palabras: Samuel, Samuel. Entonces él respondió: habla, porque tu siervo oye. Primero de Samuel 3:11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Ya había escuchado, ya había dicho, ahí estaba, pero no se levantó. No dijo: a ver, vamos a poner orden en esto, vamos a tomar la palabra de Dios, vamos a hacer. Él lo sabía, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Él no les ha dicho nada, él los sigue consintiendo. Pues les decía: ¿qué es eso que oigo, hijos de ustedes? ¿Qué pasó? Ya pórtense bien. Eso no funciona frente a un ataque del enemigo. Entonces, por tanto he jurado, verso 14, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Primero de Samuel 3:17. Y dijo, y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Esto es lo que dice: que cualquiera que lo oyere le retiñirán los oídos. Escuche la respuesta de Elí. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Qué impresionante. Pues que Dios haga su voluntad parece algo bueno. Lo hemos aprendido y parece algo bíblico. Y está bien, porque tenemos que decir que se haga la voluntad de Dios, pero sin pelear nada, sin hacer algo, sin tomar las armas que Dios nos ha dado, sin declarar las promesas. Pues Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Qué había resuelto Dios? Que ellos iban a morir. Pero no hubo un padre que se levantara y que clamara por la salvación de sus hijos, que les estorbara y que les dijera: eso no se hace, eso no lo voy a permitir, porque esta casa está consagrada para Dios, pertenece a Dios. Cada espacio de este lugar le pertenece a Dios. Pero no lo hizo. Dijo: pues Él es Dios, que haga lo que bien le parezca. ¿Ok? Ahí viene la consecuencia de lo que Él no hizo. Cuando perdemos la visión, cuando hacemos alianzas, acuerdos incorrectos, por miedo o por no estar dispuestos a pelear las batallas, perderemos nuestra visión. Primero de Samuel 11 habla algo muy importante. Y en este tiempo está hablando que subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho
y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, entonces saldremos a ti. Naas significa serpiente, y serpiente es un prototipo de Satanás que quiere venir a destruir y acabar con todo. Parecía algo importante porque Naas amonita viene y rodea al ejército a Jabes de Galaad, y le dicen los de Jabes de Galaad: ¿sabes, Naas? Hagamos una alianza. Escucha esto: hagamos una alianza. Muchas veces los padres hacen acuerdos con los hijos y no son acuerdos de Dios, ni son acuerdos bíblicos, ni son acuerdos correctos, y ahí no está Dios. Allí no puede obrar. Y todavía le dice: vamos a hacer un acuerdo. Mira, lo vamos a hacer así. Sí vas a ir al antro, pero tienes que estar aquí a las 12 de la noche. Y déjame ya una oración por ti para que Dios te guarde. ¿Sucede? Ustedes les da risa, no sé por qué, pero yo lo he escuchado muchas veces. Sí, te voy a dejar ir a esa fiesta, pero te quiero aquí a la 1 de la mañana. ¡Ay! Cuánto cuidado, cuánto estorbo, ¿verdad? Y entonces ellos dicen: vamos a hacer una alianza. Nosotros les vamos a servir, vamos a ser sus siervos, vamos a estar haciéndoles casi los mandados, les vamos a servir. Y dice Naas amonita: no solo eso, vamos a hacer una cosa. A todos, esta va a ser la condición para hacer una alianza con ustedes: que a cada uno de todos ustedes les voy a sacar el ojo derecho. Vámonos. El ejército enemigo rodea a Jabes, y como ven que no van a poder ganar, entonces quieren hacer esta alianza. ¿Qué significa sacar el ojo derecho? Cuando a una persona le sacaban el ojo derecho, esa persona dejaba de ser una amenaza para el enemigo, porque el ojo derecho, sacar el ojo derecho es la privación. Además de infligir una grave humillación, incapacitaba a las víctimas para combatir con la espada y con el escudo, porque el escudo suele tapar el ojo izquierdo. Si falta el otro ojo, no se puede ver al adversario, porque la función del ojo es percibir y captar las imágenes del exterior, de manera que una vez que las recibe, puede enviarlas al cerebro y entonces puede ejecutarlo. Cuando a una persona le sacaban el ojo derecho, la incapacitaban para pelear. Y entonces, ¿por qué? Porque el escudo, todos los que eran diestros se tapaban esta parte con el escudo, tapaban un ojo. Y no sé por qué todos hacemos esto para ver. Yo los he visto. Hacen así y por un ojo le ven, y luego dicen: no, por este no veo bien, voy a hacerlo por el otro, y se tapan un ojo. O incluso hay lentes que no tienen dos. Cuando tú vas a ver, no sé si sea las estrellas, la luna, ese rollo, ¿no? Todo ahí. Entonces te lo ponen y solo por uno. Es más, tienes que cerrar si eres diestro, o no sé si uses la mano izquierda o así, pero cierras un ojo y dejas uno. Generalmente es el derecho. Y entonces ellos ya no podían pelear, porque al ir a la guerra, entonces se ponían el escudo, tapaban el ojo izquierdo, y con ese ojo derecho ellos podían ver. Tenían visión para lo que iban a hacer. Y en este momento lo que le está diciendo Naas amonita: ustedes ya no van a poder ir a la guerra, no van a poder usar la espada, que es la palabra de Dios. Y padres sin visión no tienen la espada de Dios en sus manos y en su boca. Tampoco pueden usar el escudo. No se podía usar, porque pues si te tapas el ojo izquierdo, pues ya te mataron, te destruyeron, entraron por todos lados. ¿Hacia dónde vas? Y entonces Jabes envía mensajeros a Saúl, y cuando llegan los mensajeros a Saúl, le dicen estas palabras, y entonces él escucha
Y dice, ¿qué pasó? No, pues vino Nasa Monita y quiere hacer una alianza. Y cuando dice la escritura que Saúl venía del campo, dice aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo? Porque cuando el pueblo escuchó este mensaje, alzó su voz y lloró y dijeron, no, no podemos quedarnos sin ojo derecho. Y ahora les dice, ¿por qué llora el pueblo? Y entonces les contaron lo que había pasado. Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera. Tomó un par de bueyes, los cortó en pedazos y los envió por todo el territorio de Israel con mensajeros, diciéndoles, así se hará a los bueyes de esa casa que no quiera ir en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron todos como un solo hombre. Y de los hijos de Israel había 300,000 y 30,000 hombres de Judá. A veces necesitamos ser sacudidos, papás. Los padres necesitamos levantarnos nuevamente cuando escuchan y que Saúl dice, ¿sabes qué? Todos los que no quieran ir a la guerra, que no quieran seguir a Saúl y a Samuel, se van a matar los bueyes de su casa. Eso era lo que ellos tenían para cultivar la tierra y era su sustento. Cuando escucharon eso dijeron, ¿qué? Vayamos a la guerra, vamos, nosotros podemos. Y se levantaron, y dice la Biblia que salieron como un solo hombre, dispuestos a conquistar, y dijeron, no dejaremos que nos sajen el ojo derecho, no dejaremos que nos quiten la visión, pelearemos por nuestras vidas, pelearemos por nuestras familias, pelearemos por nuestras casas. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Padres, hoy es el día. Diga, hoy es el día. A partir de hoy, el diablo debe saber que se ha equivocado conmigo, que se ha equivocado con mi familia. Se metió con la familia equivocada, se metió con el hombre y la mujer equivocados, porque nuestro Dios nos dará la victoria. Y vamos a levantarnos por nuestra casa y por nuestra familia. Pónganse de pie. La palabra de Dios dice que cuando Nehemías fue a reconstruir el muro de Jerusalén, hubo mucha gente que se opuso, y ellos estaban ahí y trabajando y echándole ganas. Trabajar en la obra de albañil, de chalán, es difícil. Y si usted un día quiere saber de qué se trata eso, pues pida un día ser chalán y luego me lo platica. Hay unos que hasta calentura les da, ¿verdad? Pero ellos estaban edificando el muro, y entonces llegaron muchos y empezaban a quererlos desanimar, y hablaban mal de ellos y les decían cosas, los visitaban muchas veces al día. Quizá tú te has cansado de pedir por tus hijos y ya los abandonaste. Dijiste, ese no tiene remedio, ya. Creo que no has hecho lo suficiente. Necesitamos clamar más. Necesitamos levantarnos y pelear por nuestras familias. Cuando está Nehemías reedificando el muro, dice que llegaron y querían desanimarlos. Todo el pueblo que edificaba también estaban cansados, porque ellos trabajaban día y noche hasta que se reconstruyera totalmente, porque el muro representaba su protección. Y entonces dice la Biblia que ellos trabajaban con una mano y con la otra tenían armas. No decían, ay, día de descanso, unas vacaciones como hijo de Dios. ¿Sabes qué termina diciendo esta parte de la escritura de Nehemías? Que todos ellos se levantan. Nehemías en el capítulo 4 verso 13 le dice, entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos.
Acordaos del Señor grande y temible. Pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cada uno trabajaba. Una mitad trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas y escudos, arcos y corazas. Y mientras ellos edificaban el muro, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos y así edificaban. Y había uno que tocaba la trompeta junto a él. Ellos trabajaron en la obra y también estaban cansados, también estaban debilitados, también había situaciones en su vida. Pero dice que estos hombres o estos que trabajaban en el muro, para lo único que quitaban sus vestidos era para bañarse, porque estaban siempre en pie de lucha. Hoy hablo al corazón de los hijos primeramente, y todos somos hijos, pero también hablo al corazón de los padres, porque hoy nos levantamos en el nombre de Jesús y avanzamos a la línea de batalla para recuperar lo que el enemigo nos ha robado. La Biblia dice que desde los días de Juan el Bautista hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. No puedes estar, ay sí, en el nombre de Jesús, amén. Esa no es guerra, esa no es batalla. Imagínate acariciándole allá al enemigo. A veces hacemos más como padres, el estar regañe y regañe, y allí estás gastando tu fuerza, cuando la fuerza está en la guerra espiritual a la que tenemos que levantarnos. Si Satanás se equivocó al meterse con un hijo de Dios, es porque tomamos las armas y empezamos a pelear por nuestra familia. Necesitamos pelear, no rendirnos, ser centinelas que aún de noche oramos por nuestros hijos, porque Satanás no descansa y porque Dios vendrá a ver nuestro hogar y nuestra familia. Pero hoy te animo, lo primero que vamos a hacer, lo vamos a hacer como hijos. Dice la palabra que debemos honrar a nuestros padres, y hoy vamos a tomarnos un momento para orar. Necesitamos soltar lo que hay en nuestros corazones para poder pasar a la etapa de padres y pelear legítimamente por lo que nos pertenece. Un día, mientras David está en la batalla, llegan y un ejército enemigo se lleva cautivos a todos, a las mujeres, a los niños, toditos los dejó. Cuando ellos llegaron al campamento con sus hombres y llegan y ven, ¿y dónde están si aquí los dejamos? Y entonces todos lloraron y rasgaron sus vestidos y empezaron a decir, mira, le dijeron a David, David, ya ves, mira, ya se llevaron a nuestras familias, y le empezaron ahí a murmurar. Entonces va y se postra delante de Dios David y le dice, Dios, los persigo. Bien cansado estaba. Los persigo. Le dice Dios, levántate y persíguelos, porque ciertamente los alcanzarás y rescatarás todo. Hoy te digo, amado hermano, amada familia, iglesia, que necesitamos primero sanar el corazón. Vamos a hacer una oración. Cada uno haga su oración de acuerdo a su necesidad, porque necesitamos perdonar. Necesitamos saber qué hay en nuestro corazón, porque estamos en este día en una posición diferente. Padre, en el nombre de Jesús,